Hola, continuamos entonces con nuestro audiolibro, versión motociclistas. Soy Mauricio, esto es Práctica Test, y vamos con el audiolibro del nuevo conductor, versión motociclistas. Estamos en la página 163, ahí la pueden ver ustedes, ¿cierto? En informaciones importantes estamos. Y habíamos quedado en la última sesión en lo que son las infracciones, ¿ya? Hablamos primero del tema de las cancelaciones de licencia, ¿cierto? Fue lo anterior. Y ahora nos vamos a las infracciones del tipo graves, entre otras. Acá van las más importantes de las infracciones graves, entonces las vamos mostrando. Vamos a la lectura entonces, que dice así: conducir un vehículo en condiciones físicas y psíquicas deficientes. Ya, esa ya pasa a ser una infracción grave. ¿Qué significa condiciones físicas y psíquicas deficientes? Que la persona obviamente está bajo los efectos de alguna sustancia o también de alguna enfermedad o alguna patología, pero no se encuentra en condiciones normales para poder conducir un vehículo, ¿de acuerdo? Eso obviamente que debe ser determinado con los exámenes correspondientes. Seguimos. Exceder, dice, de 11 a 20 kilómetros el límite de velocidad máxima. De 11 hasta 20 kilómetros el límite ya establecido, ya sea por alguna señalética o por la disposición general de velocidad. ¿Ok? Ahora, si llegamos a 20 kilómetros por hora y de ahí hacia arriba, pasa a ser infracción gravísima. Les recuerdo, ya lo habíamos hablado en la clase anterior. Tercer punto dice, conducir vehículo con una licencia distinta a la que corresponde. Si el vehículo requiere licencia profesional para su conducción, la falta es aún más grave. Ya, o sea, con una licencia que no corresponde, ¿cierto?, a la categoría de vehículo que usted está conduciendo, es falta grave, pero si pasa a ser un vehículo cuya categoría es licencia profesional, eso sube a gravísima. Cuarto, dice, sobrepasar o adelantar otro vehículo en un puente, viaducto, túnel, cruce de ferrocarril o al aproximarse a estos lugares. También es una infracción grave entonces, aparte de una situación bastante peligrosa. Siguiente, dice sobrepasar por la verma y sobrepasar o adelantar en un paso para peatones o en un cruce no regulado, también calificado como infracción grave. Siguiente, sobrepasar o adelantar otro vehículo al aproximarse a la cima, perdón, de una cuesta o gradiente o a una curva, también infracción grave. Siguiente punto, dice conducir un vehículo sin placa patente. Y una infracción grave. Muchos ilícitos, delitos se cometen también de esta forma, ya más allá de la infracción. Seguimos, desobedecer las señales u órdenes de un carabinero, también está considerado infracción grave. Seguimos, no respetar los signos y señales que rigen el tránsito, con excepción de la señal pare y de las luces de un semáforo. También es una infracción grave, ¿ya? No respetar los signos y señales que rigen el tránsito, con excepción de la señal pare y de las luces de un semáforo. Claro, porque lo que es pare y no respetar un semáforo pasa a ser infracción gravísima. Las otras señaléticas y dispositivos, graves, como dicen. Siguiente punto, conducir una motocicleta, atento acá, estimados motociclistas, conducir una motocicleta tomándose de otros vehículos que se encuentren en movimiento. Aparte del peligro que eso reviste, es una infracción grave. Seguimos y pasamos a la página 164, dentro de la misma categoría, infracciones graves, seguimos leyendo, dice, conducir una motocicleta en grupo de dos o más en fondo en túneles. Ojo, en túneles, no pueden ir dos o más en fondo. Puentes y pasos a desnivel y durante la noche, y cuando la visibilidad sea escasa, ¿ya? En los grupos, ¿cierto? Entonces usted no debería ir de dos o más en fondo en lugares como los túneles, los puentes, los pasos a desnivel, o durante la noche, dice, también cuando la visibilidad sea escasa. Conducir en contra del sentido del tránsito, aparte del peligro, también infracción grave. Conducir por la izquierda del eje de calzada, de una vía con tránsito en ambos sentidos, a menos que esté efectuando un adelantamiento conforme a las normas que regulan la realización de esta maniobra. ¿Ya? O sea, conducir por la izquierda, ¿cierto? Cuando en contra del tránsito prácticamente, salvo que sea un adelantamiento y que esté autorizado a hacerse aquel adelantamiento. ¿Ya? Siguiente, estacionar debe tener un vehículo dentro de un cruce, en un puente, túnel, estructura elevada, paso bajo o sobre nivel, en una cuesta o en una curva del camino. ¿Ya? Igual, aparte esto reviste un tremendo peligro, ¿ya? Un tremendo riesgo. eh, Así es que también infracción grave. Siguiente, estacionar debe tenerse en la berma de un camino con dos o más pistas de circulación por sentido. Recordar que el uso de la berma está especificado solamente para detenciones de emergencia, fallas mecánicas, etcétera, para ese tipo de situaciones. Si está fuera
de esa situación, usted estaría entonces incurriendo en falta grave. ¿Okay? Siguiente, no respetar el derecho preferente de paso de un peatón o de otro conductor. ¿Ya? Siguiente, virar en forma incorrecta. El viraje pasa a ser infracción grave, ¿se dan cuenta? Puede ser un viraje amplio, invadiendo la pista contraria, etc. Conducir un vehículo con su sistema de dirección o de freno en condiciones deficientes, también. Conducir un vehículo sin luces en las horas y circunstancias exigidas. Todas estas atentan contra la seguridad. Conducir un vehículo con uno o más neumáticos en mal estado. A otra vamos. Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visión del conductor hacia el frente, atrás o costado, o impidan el control sobre el sistema de dirección, frenos y de seguridad. O sea, ciertos elementos que puedan complicar la conducción, la maniobrabilidad del vehículo. Siguiente dice, no bajar la luz en carretera al enfrentar o acercarse por detrás de otro vehículo. Aparte, igual de que va a cegar al otro conductor. Siguiente punto dice, no detener el vehículo antes de cruzar una línea férrea. Hablamos de eso en la clase anterior. Siguiente punto, no portar un certificado de seguro obligatorio, el SOAP, de accidentes causados por vehículos motorizados o el permiso de circulación vigente. La documentación vigente considera infracción grave. Siguiente punto, infringir las normas sobre emisión de contaminantes. Siguiente punto, conducir sin revisión técnica vigente. ¿Ok? Hasta ahí entonces tenemos, entre otras, porque hay más, las principales infracciones graves, las más conocidas. Dice, además de las infracciones clasificadas como graves, hay otras, sí, lo que está diciendo es que se encuentran en categoría de menos graves o leves. Es importante que usted sepa que también hay faltas a la ley de tránsito. Aparte de infracciones están las faltas, que pueden ser sancionadas con reclusión. Por ejemplo, será condenado a prisión quien conduzca con una licencia falsa, en forma fraudulenta o perteneciente a otra persona. El que conduzca con una placa patente ocultada o adulterada, o el que presente certificados falsos para obtener la licencia de conductor, el que conduzca en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, entre otros. Las infracciones y sanciones antes señaladas son solo algunos ejemplos. Por tal razón, y sin perjuicio de que usted sea un buen conductor, que con seguridad no enfrentará situaciones desagradables por no respetar las normas del tránsito o no demostrar consideración hacia los demás usuarios de la vía. Es de su responsabilidad estar al tanto de todos aquellos hechos que constituyen infracciones y de las sanciones que en cada caso se pueden aplicar, lo que pueden llegar incluso a la cancelación de licencia de conductor. ¿Okay? Por ello es importante que usted conozca la ley de tránsito, o sea, todo lo que se está leyendo aquí para usted, ¿cierto? Es importante que usted lo vaya absorbiendo y lo repase, por supuesto. Esa es la idea. Muy bien. Vamos, entonces, pasamos, ¿cierto? El tema de las licencias de conducta, perdón, las infracciones al tránsito. Pasamos a la página 166, siempre en el mismo capítulo, informaciones importantes. Y acá tenemos un tema llamado tránsito y medio ambiente. Página 166. En el capítulo de informaciones importantes, tema tránsito y medio ambiente. Vamos con la lectura entonces. Y dice, otra de las externalidades del transporte, además de los siniestros de tránsito, es la contribución de este a la contaminación del aire. ¿Ya? Claro, emisiones contaminantes. Recuerda. En efecto, dice, los vehículos motorizados son responsables de las siguientes contaminantes. Y la motocicleta obviamente que no está exento de esto. ¿Cuáles son los contaminantes entonces que libera al medio ambiente, cierto, los vehículos con motor? Primero, dice, óxido de carbono. Influye, y acá vamos viendo los efectos sobre los seres humanos. ¿Ya? Dice, influye en el sistema cardíaco y vascular. La primera señal de intoxicación son los vómitos y el dolor de cabeza. Wow. ¿Ya? Vamos con otro tipo de contaminante. Anhidrio carbónico. El efecto, dice, contribuye al efecto invernadero que provoca alteraciones del clima. ¿Ya? Acá tenemos algo que afecta principalmente, ¿cierto?, el clima. ¿Ya? Efecto invernadero. Hidrocarburos, contaminantes. Dice. En los hidrocarburos se incluyen muchas sustancias que tienen efectos nocivos en la salud de las personas y medio ambiente. Algunos hidrocarburos son cancerígenos,
Los hidrocarburos también forman oxidantes fotoquímicos que pueden provocar daños en bosques y cultivos. O sea, ya tenemos que los hidrocarburos tienen mucha cantidad de contaminantes, componentes que contaminan demasiado, pero aparte de eso, aparte de la salud de las personas, de ser cancerígeno, también tiene un efecto sobre el medio ambiente, muy importante, provocando daño en bosques y cultivos, bastante dañinos. Vamos a otro contaminante que contiene los gases de escape, serían óxidos nítricos. Óxidos nítricos. Dice que irrita las mucosas y el sistema respiratorio. Prácticamente todos los óxidos nítricos contribuyen a la acidificación, a los daños forestales y a la contaminación de los mares. O sea, aparte también de dañar a las personas, de complicarlas, también son muy perjudiciales para el medio ambiente. Otro contaminante, el plomo. Es un metal pesado que provoca lesiones en el sistema nervioso central. Podemos decir que es uno de los más dañinos para las personas. Y el último que nos va detallando acá, dióxido de azufre. Irrita las mucosas y provoca alergias en las concentraciones. Contribuye a la acidificación del aire, obviamente. Después tenemos una notita en azul que dice los gases de escape destruyen nuestro medio ambiente y son nocivos para la salud. O sea, tiene esos eh, dos elementos perjudiciales, medio ambiente y salud. También un consejo aparte, tener en cuenta que, obviamente, en un recinto cerrado, como garage, ¿cierto? Eh, Cualquier lugar, tratar de no mantener un vehículo con el motor en funcionamiento. Cualquier lugar que no sea ventilado, ¿cierto? Que no tenga salida libre de ventilación, tratar de no mantener un vehículo con el motor en funcionamiento. ¿Por qué? Porque la cantidad de gases nocivos que se van acumulando es rápida y es grande, y lo peor es que muchas veces nosotros no lo percibimos, porque son incoloros e inoloros. Entonces usted está absorbiendo una gran cantidad de contaminantes en un recinto cerrado. Mucho cuidado con mantener vehículos con motores en funcionamiento en recintos cerrados. Seguimos leyendo, dice, la forma de conducir tiene gran importancia en las emisiones de gases, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Acá quiero hacer un paréntesis antes de continuar y comentar que generalmente un conductor que no aplica conducción eficiente, que es un conductor brusco, ¿cierto? Que suele pasar de revoluciones y eso, es el que más consume combustible. Y al mismo tiempo es el que más genera emisiones de gases contaminantes. ¿Ya? Sigo leyendo ahora. Las velocidades altas provocan grandes emisiones, también consumo de combustible. Recordar eso, porque se lo pregunta examen. A mayor cantidad de velocidad, a más velocidad, aunque igual vaya regulado bien con las revoluciones, se genera una mayor emisión de contaminantes al medio ambiente que andar a velocidades bajas. ¿Okay? Digamos, a velocidades bajas son los cambios bruscos. Al conducir, lo que más influye, ¿cierto? Claro, lo que más contamina son los cambios bruscos. O sea, el conductor que suele andar haciendo aceleraciones bruscas, paradas imprevistas, volver a salir a veces, acelerando mucho las salidas, ahí es donde más se produce la emisión de contaminantes. Dice, justamente, las aceleraciones energéticas aumentan también las emisiones. O sea, acelerar de un momento a otro, no en forma gradual, sino que en forma brusca. La marcha del motor en ralentí provoca también emisiones innecesarias que deben evitarse. Eso es cada vez que usted tenga que parar el motor, por ejemplo, si le toca una parada larga por ahí en la congestión, donde usted sabe que va a estar más de un minuto detenido, mejor apague su motor. Aparte de que le va a hacer un vino a su bolsillo, porque va a estar economizando combustible y está dañando menos el medio ambiente. Bueno, y lo de los recintos cerrados ya lo comenté, no dejar vehículos, ¿cierto?, en ralentí funcionando en recinto cerrado, ¿ya? Repito, cada vez que pueda apagar el motor, andando, circulando en la vía pública, hágalo. Vamos ahora, ¿cómo contribuir a un mejor medio ambiente al conducirnos? Dice acá, ¿ya? Este que vamos a leer acá, este párrafo, va directamente relacionado con lo que se llama conducción eficiente, que es algo que usted en su motocicleta también puede aplicar y debe aplicar, ojalá. Son nuevos estilos de conducción compatibles con el medio ambiente, menos estresante, desgasta menos su vehículo, consume menos combustible y es una conducción más fluida que la que incluso te pierde menos tiempo, increíble. ¿Ya? Aplicar técnicas de conducción eficientes es muy importante. Créame, va a economizar combustible, va a andar más tranquilo, más relajado, va a tener más tiempo, ¿ya? Va a contaminar menos. Una de las principales pilares que se basa en la conducción eficiente es la técnica de anticipar la situación, mirar siempre bien adelante para ir evitando paradas innecesarias. Veamos cómo podemos hacer esto, vamos viendo cómo contribuir. Primer punto, es acelerando suavemente. Eso, evitar esas aceleradas de golpe bruscas de un momento a otro. O sea, siempre gradual.
aprovechando la velocidad del vehículo, dejándolo rodar más. Significa, cada vez que usted tenga la posibilidad, aproveche la inercia o aproveche el movimiento del vehículo, ¿cierto? La cinética que genera, ¿cierto?, el movimiento sin acelerar, deja que este vaya rodando solo. Por ahí hay menos contaminación. Usted entienda que, por lo menos en la zona urbana, ¿cierto?, donde hay muchas detenciones y cambios de velocidad, ¿ya?, no es necesario que usted ande constantemente acelerando, aumentando. ¿Ya? Me explico, el vehículo puede seguir rodando, y usted lo va a percibir en su motocicleta, también en un vehículo menor, en cualquier tipo de vehículo motorizado, ¿ya? Usted va a poder percibir de que si usted deja de acelerar, el vehículo sigue rodando solo. ¿Ya? Podemos asimilar esto más o menos como andar en bicicleta. ¿Qué ocurre cuando usted anda en bicicleta y deja de pedalear? Cuando ya tomó cierto impulso, cierta velocidad con la motocicleta con la bicicleta, perdón, con la bicicleta, tomó cierta velocidad y usted deja de pedalear. La bicicleta sigue circulando por un buen tramo, sola, sin que usted pedalee. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Está gastando menos energía, menos energía. Hace lo mismo con los vehículos utilizados. Una vez que usted adquirió cierta velocidad, usted libera el acelerador y deje que la motocicleta o el vehículo continúe su circulación solo, trabajando todo lo que pueda, ¿cierto? Antes que baje mucho las revoluciones, obviamente, para que no tenga necesidad de estar pasando de un cambio a otro cada rato, que eso igual es consumo. Entonces usted va calculando eso y eso usted le permite, lo principal, economía. Para empezar, economía. Siguiente, tiene tiempo de anticipar. Por ende, tiene tiempo de reaccionar. Por ende, todas sus maniobras son más graduales, más suaves, más a tiempo y por ende anda más relajado. Tiene todas esas ventajas, ¿ya? Y hay un menor desgaste del motor, igual a la larga. Sigo leyendo los puntos, que es lo mismo. No frenar sin necesidades. No frenar sin necesidad. Se asocia con lo anterior. Si usted alcanza a ver las situaciones a tiempo, ¿cierto? Yo sé que, por ejemplo, unos 50 metros más adelante tengo un semáforo en rojo. ¿Usted qué hace? Alargue la detención al máximo, ¿ya? Trate de bajar o ir regulando la velocidad de manera de ir haciendo tiempo o dándole tiempo a ese semáforo que cambia. Mientras usted sigue rodando, muchas veces por inercia, ya está economizando y cuando ya vaya acercándose a aquel semáforo, seguramente ya cambió a verde y usted no va a tener necesidad de frenar o de parar. ¿Entiende? Entonces está evitando paradas innecesarias. Evitar paradas innecesarias hace, uno, que su conducción sea más fluida. Increíblemente usted va a ganar tiempo, pero va a andar más relajado. Y lo mismo de los puntos anteriores, va a consumir menos combustible, va a contaminar menos, va a andar más tranquilo. Y el siguiente punto, más o menos está relacionado con todo lo que ya hemos hablado, disminuyendo la velocidad, evitando aceleraciones bruscas. Siguiente punto, conduciendo con suavidad, obviamente, que sea una conducción bastante agradable. Limitando, mantener el motor en ralentí, ya también hablamos de esto, cada vez que usted pueda apagar el motor, apáguelo. Manteniendo el motor bien ajustado, eso en cuanto a los mantenimientos, ¿cierto? Los cambios de aceite, cambio de filtro, que sean a tiempo, ¿ya? No sobrecargando el vehículo, por supuesto, no ocupando carga de más. Si su vehículo no tiene espacio para llevar carga, no le haga aplicaciones o algunas modificaciones, porque los vehículos, los motores están diseñados para ciertos límites de carga, y si usted lo sobrecarga, anda ya consumiendo demasiado, desestabiliza el vehículo, sobre todo una motocicleta. Tiene peligro de accidentes por lo mismo de estar con poca estabilidad, ¿ya? Va a consumir más, obviamente, porque el vehículo se va a forzar más y va a contaminar. Va a desgastar más su vehículo, freno y todo. Y evitar las vías congestionadas, ese último punto, muy importante. Ese punto no lo habían mencionado, ¿ya? Muy importante. Entonces usted como conductor también tiene una misión, como motociclista, como conductor, usted tiene una misión que es planificar. Planificar rutas siempre. Planifique rutas antes de salir. Siempre averigüe, usted ya va a saber cuáles son las rutas más congestionadas. Busque vías alternativas. Quizás puedan ser un poquito más largas, pero más despejadas y créame que va a ganar combustible. Va a ganar también seguridad. Entonces, evitando las vías más complejas, más congestionadas y todo eso. Va a andar usted más tranquilo igual. Menos estrés también. Después tenemos una notita en azul que nos dice, pare el motor cuando vaya a estar detenido un rato largo. Contaminará menos, se ahorrará combustible. Ya lo había comentado. ¿Cuánto es un rato largo? Cuando ya la parada pase más de un minuto. Imagínense que usted llegó a una congestión vehicular, quizás hay un corte, ¿cierto? Hay un bandereo, tiene la ruta a lo mejor cortada de algún lado. Mientras usted está esperando ahí, apague su motor y usted va a estar cuidando su bolsillo y el medio ambiente. Su vehículo igual del desgaste. ¿De acuerdo? Muy bien. Y hasta aquí nos llega entonces el módulo Informaciones Importantes. ¿Ya? En la página 166
hemos terminado con este capítulo o módulo, informaciones importantes. Vamos al siguiente. Son módulos cortitos estos. Sería la señalización de tránsito para motociclistas, que bueno, en el fondo, para todos los usuarios de la vía es la misma, la que contamos en la vía pública. O sea, hay algunas cosas que hay que tomar más atención, sí, como motociclistas, que ahí la vamos a ir viendo. Ya hemos hablado de señalización, ya hemos hablado de esto, pero vamos a ir al detalle, viendo, obviamente, presentaciones, imágenes. ¿Sí? Vamos entonces a eso. Dice, señalización de tránsito, señales verticales. Bueno, acá les recuerdo que todas estas señales, tipo letreritos que encontramos en la vía, ¿cierto? Se conocen con el nombre de señales verticales. Les solemos llamar señaléticas, ¿ya? Nombre correcto serían señales verticales, ¿ya? Que lo encuentro en forma de letrero, por ejemplo, ahí yo le voy a mostrar una aquí en la pantalla. No sé si estaba al revés. Bueno, si estaba al revés, coloquemos otra entonces. Coloquemos otra señal vertical, ¿cierto? Ahí tiene otro ejemplo, ¿ya? ¿Quiere que le muestre otra? Así hacemos más amena e interactiva la clase, la lectura de nuestro audiolibro. Otra que esta es muy famosa, todos la conocemos y la tiene ahí, es la primera que está ahí. La primera que está aquí. ¿Cómo se llama? Sea el paso y todo conductor de la. Entonces, estimados, todos estos letreritos que encontramos en la vía pública se conocen como señales verticales porque están puestos de manera vertical. Tan simple como es. ¿Por qué se llaman señales verticales? Bueno, ya lo saben. Y se dividen en varios grupos, que es algo que ya habíamos comentado anteriormente. ¿Ya? Les nombro los grupos reglamentarias, que es el primero que vamos a ver. Preventivas, sobre advertencia de peligro. Informativas. Y hay excepcional un grupo llamado transitorio. ¿Ya? A su vez, cada grupo se subclasifica. ¿De acuerdo? Podemos decir que el grupo más importante de todos son las reglamentarias, las que vamos a ver a priori acá. ¿Por qué son las más importantes, estimados? Porque este grupo de señales siempre a usted le van a dar, le van a imponer una norma o una regla a seguir. ¿Ya? Puede ser una prioridad, puede ser una obligación, puede ser una restricción, puede ser una prohibición o puede ser una autorización. ¿Ya? Entonces estas le marcan prioridad, le prohíben, le restringen, lo obligan o lo autorizan. ¿Okay? Tenemos diferentes subdivisiones de este grupo reglamentario. Hacer caso omiso de alguna de estas, una infracción. Leamos lo que dice, que es justamente lo que acabo de explicar. Vamos con la lectura. Dice, tienen por finalidad notificar a los usuarios de la vía las prioridades en el uso de las mismas, así como las prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. Su transgresión constituye infracción a las normas del tránsito. Si usted hace caso omiso, alguna de ellas no la respeta, constituye infracción. Les recuerdo que, por ejemplo, el pare es una infracción gravísima. Si usted no le hace caso de ella, si no detiene completamente el vehículo, que es lo que hay que hacer, aunque no venga ningún otro, usted debe parar, usted tiene que cesar el movimiento de su motocicleta. No se olvide, usted enfrenta un pare, la motocicleta debe quedar estática y por algún momento mientras usted observa. Aunque usted sepa a tiempo que no veía nadie, o sea, que se va a dar cuenta no veía nadie, la idea es que llegue a parar igual. Esa es la diferencia con el sea al paso. En este caso, usted podría seguramente darse cuenta a tiempo que no veía nadie y continuar a la velocidad reducida con precaución, sin necesidad de llegar a parar totalmente. Aunque otras veces sí, va a depender de las circunstancias. Pero en el pare la cosa es diferente y es definitiva. Usted tiene que parar siempre, sí o sí. ¿Ya? No respetar un pare y una inflexión gravísima. Si por consecuencia de no respetar un sea al paso, usted ocasiona un accidente, también se transforma en infracción grave. ¿Ya? Las tres primeras señales que vemos ahí se conocen como señales de prioridad. O sea, el paso, pare y la de alto niño, pare niño. ¿Ya? Esa pare niño suele ser una señal portátil. ¿Qué significa portátil? Que la puede portar un funcionario carabinero, un inspector de un colegio o alguna persona designada por el mismo carabinero, ¿cierto? En lugares como salida y entrada, en recintos escolares, ¿cierto? En horarios de salida y entrada de escolares, ¿ya? Y después tenemos hartas que las podemos ir nombrando, ¿cierto? Vamos nombrando no entrar, ¿ya? La señal de prohibición, no virar izquierda, prohibición también, no virar derecha, no virar no, todas estas son prohibición. No adelantar, no cambiar de pista, prohibida circulación de vehículos de carga, prohibida circulación de vehículos motorizados, prohibida circulación de buses,
casi todas las escrituras diagonales es una prohibición. Prohibida circulación de bicicletas, prohibida circulación de motocicletas. Dentro ahí, amigos motociclistas, hay calles, sí, hay vías donde está prohibida la circulación de motocicletas. Usted no va a poder pasar con su motocicleta por ahí, va a tener que ir a buscar otra ruta, lamentablemente. Pero es una señal reglamentaria, marca una regla. ¿Ya? Estas señales, a ver, voy a hacer un paréntesis. Llegamos hasta acá, bueno, después venía prohibida circulación de maquinaria agrícola. Esas es más que nada en autopistas. En autopistas generalmente está prohibida la circulación de maquinaria agrícola. Pues vamos un poquito al principio. Había dicho que no respetar una señal pare es una infracción gravísima, sí. Igual no respetar un semáforo en rojo. Tiene la misma, igual equivalencia. Las demás señales que vemos, al no respetarlas, se transforman en infracción grave, que fue lo que habíamos visto en antes. ¿Ya? Sigamos con la lectura. Quedamos en circulación de maquinaria agrícola. Vamos viendo más señalética. Y es así como pasamos a la página 169. Había circulación de vehículos de acción animal. En muchas rutas está esa, ¿ya? Esa se permite en algunas vías rurales y también vías urbanas, pero hay rutas como las autopistas o algún tipo de carretera más rápida donde se prohíbe la circulación de este tipo de vehículos y también ciertos horarios donde se prohíbe la circulación de este tipo de vehículos. Para la circulación de carros de mano, no en todas las vías está permitida, esa generalmente más está en zonas urbanas. Silencio, sería prohibido tocar bocinas, generar niveles de ruido con el motor. Esa señal la encontramos más preferentemente en lugares como hospitales, eh, centros, ¿cierto? De medicina, ¿ya? Centros de salud, ¿cierto? Asilos de ancianos, qué sé yo, etc. No bloquear cruces. Esa generalmente la encontramos en las intersecciones y muchas veces está acompañada con una demarcación en el pavimento que son líneas amarillas que van formando cuadrados. ¿Ya? Prohibido estacionar y detenerse, y después tenemos prohibido estacionar. Recordar que hay una diferencia entre estacionar y detenerse. Si usted está en la inmediación de la señal que dice prohibido estacionar y detenerse, significa que usted ni siquiera debería parar ahí. Por ahí simplemente usted circula. ¿Ya? En cambio, en prohibido estacionar, ahí usted podría detenerse, pero no quedarse estacionado. Les recuerdo que hay una diferencia entre estacionarse y detenerse. ¿Cuál es la diferencia? Recuerdo la definición de estacionamiento: paralización del vehículo en un lugar habilitado por un tiempo mayor del que se emplea en recibir o dejar pasajeros. Puede ser con el conductor dentro o no. Motor apagado o da lo mismo. Eso es un estacionamiento. La diferencia con detención, ¿qué cosa es detenerse? Paralización breve del vehículo por un tiempo no mayor del que se emplea en dejar o recibir pasajeros o bajar o subir mercadería, también se puede tomar como eso, ¿ya? Esto es con el vehículo en funcionamiento y conductor dentro del vehículo. ¿Okay? Esa es la diferencia entre estacionamiento y detención, y así vamos a poder entender mejor cuál es la norma que nos marca esas dos señales. Después tenemos una de prohibido estacionar, pero da la excepción a algunos vehículos. Hay algunos vehículos que estarían exentos. Después tenemos la prohibida circulación de peatones, la de velocidad máxima. Es de tener en cuenta porque es una señal que muchas veces modifica la norma general. La señal que tenemos acá de velocidad máxima. ¿Por qué? Porque todos ya deben saber, señores conductores, que ustedes tienen una disposición o una regla general de velocidad. ¿Ya? Para motocicletas, ¿cuál sería la regla general de velocidad? Zona urbana la máxima, 50. Estamos hablando de velocidad máxima, 50. Zona rural, si es una vía de una pista de circulación por sentido o vía convencional, 100 kilómetros por hora es la velocidad máxima. Y autopistas, 120 kilómetros por hora es la velocidad máxima. Esas velocidades que acabo de mencionar están por reglas generales, estipuladas, escritas en la reglamentación de tránsito, ¿ok? Ya. ¿Pero esa regla puede cambiar? Sí, esa regla puede cambiar si usted tiene una señal como esa en la vía, puede estar modificada. Que puede decir, por ejemplo, en la ciudad, supongamos que está en la ciudad y diga 40. En ese tramo, esa va a ser la velocidad. O en la carretera, que diga 70. ¿Ya? Entonces puede estar modificada la regla general por alguna estancia. ¿Ya? Pasemos a la señal de al lado y acabamos de dar otro poquito. Acerca de la velocidad mínima. ¿Qué significa la velocidad mínima ahora? Eso también es algo que se confunde a veces. Eso significa que no se permite circular a menos de esa velocidad. Expliquemos más en detalle. Primeramente, yo había explicado los límites de velocidad máximo, los voy a repetir. Para una motocicleta, 50 la velocidad máxima permitida en zona urbana, 100 la velocidad máxima permitida en zonas rurales, vías de una pista por sentido o vías convencionales,
y 120 la velocidad máxima permitida en autopista. Eso que yo acabo de mencionar se refiere a las velocidades máximas permitidas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la norma establecida para la velocidad mínima? ¿Cuánto es lo más lento que podemos andar? No existe un límite mínimo establecido por norma general, no existe. Solamente tenemos un concepto que dice que usted no puede generar obstrucción a la normal circulación del tráfico. Eso, ¿ya? Entonces usted con su motocicleta tiene que andar a velocidades más o menos razonables y prudentes. Si el tránsito está fluido, si no hay problema, usted va a andar a una velocidad más o menos que permita la normal circulación y desplazamiento del tránsito. Si las condiciones están adversas, hay mucha congestión, hay condiciones climáticas adversas, hay mala visibilidad, usted andará más lento, obviamente, y todos van a entender igual. Entonces usted siempre debe más o menos acondicionar su velocidad a los rangos de las condiciones del momento, ¿ya? De la vía, del tráfico, del clima, de la visibilidad, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo mínimo que usted va a ir manejando. Por ende, no existe una velocidad mínima por regla general, porque eso va quedando a criterio del conductor, y el conductor tiene que aplicar un concepto que se llama velocidad razonable y prudente. Dicho eso, lo que sí podemos encontrar es una señalética. Esta sí existe. Y hay una diferencia entre estas dos, si se dan cuenta. La diferencia es que una tiene la palabra mínima. Si no tiene ninguna palabra, se refiere al máximo. Pero si tiene la palabra mínima, es que se refiere a ese límite. ¿Dónde podemos encontrar ese tipo de señal? Quizás podría ser una vía rápida como una autopista. Quizás en alguna parte de esa autopista vamos a encontrar que está esa señalética con la palabra mínima y nos está diciendo que en ese lugar no podríamos circular a menos de lo que se está marcando. O sea, usted tiene que ir sí o sí de 50 hacia arriba. No puede ir a menos de 50 en ese tramo de la vía. ¿Ya? Se puede hacer ese tipo de vía. Es muy raro encontrarla, pero existe. Se ve poco, no tanto como la otra. Lo que usted más va a encontrar generalmente es esta señal, que nos limita hacia arriba, los límites máximos. Espero que haya quedado explicado. Pasemos a la siguiente señal. Seguimos hablando acá. Hay algunas que son más simples, obviamente, que vamos más rápido. Peso máximo permitido. Es acá una señal que no va a afectar para nada a un motociclista. Este tipo de señales generalmente afectan a los vehículos de mayor envergadura, transportes de carga y camiones. Generalmente lo encontramos en los puentes, ¿ya? Obviamente usted anda con un vehículo muy liviano. Circulación en ambos sentidos, hay una señal que le avisa que seguramente la vía venía en un solo sentido y a partir de esa señal para allá pasa a ser con tránsito opuesto, también conocido como tránsito bidireccional. Máximo peso por eje o peso máximo por eje, la que sigue tampoco afecta a los motociclistas. Esto lo hacían para los pesos que regulan los camiones o vehículos de carga, ¿ya? Generalmente lo encontramos en los puentes. ¿Ya? Altura máxima, lo mismo. Limita a vehículos de más envergadura, para nada complica a vehículos tan pequeños, menores. Lo mismo con el ancho máximo. Acá es donde menos se complica una motocicleta, ¿cierto? Que muchas veces es capaz de pasar entre los vehículos que están detenidos. Detenidos, no se permite, no con movimiento, ¿ok? Cuando usted quiere sobrepasar vehículos, ojo, nunca vehículos en movimiento. Sí, vehículos que están detenidos, usted podría sobrepasar entre ellos con su motocicleta para alcanzar quizás la línea de detención avanzada que encuentra antes de un semáforo, por ejemplo, que es algo que ya hemos hablado acá en capítulos anteriores. Seguimos, una señal que indica largo máximo, que igual es una señal que afecta a vehículos de mayor envergadura. Fin de prohibición o restricción. Ahí tenemos una señal que usted le marca que había una restricción que se acabó, que se terminó. ¿Ya? Por ejemplo, la restricción de no adelantar. En algún tramo de la vía, por ejemplo, está prohibido adelantar, a partir de esa señal ya se acabó esa restricción, usted ya podría adelantar si es que se dan las condiciones. Después tenemos una señal que dice solo televía o sistema complementario. Se refiere generalmente a los pagos de TAR y ese tipo de cosas, ¿cierto? Tránsito en un solo sentido. Esas señales que también son reglamentarias, pero ya son con fondo negro, las encontramos en la zona urbana generalmente y nos indican los sentidos del tránsito. Son muy útiles y muchas veces están acompañadas con los nombres de las calles para poder orientarnos. Después al lado está la otra que es similar, que es tránsito en ambos sentidos, ¿ya? Recordemos que tránsito en ambos sentidos también se le conoce como tránsito bidireccional o tránsito opuesto, o circulación en ambos sentidos. Otra señal tenemos más abajo que nos indica que por ahí solamente es tránsito peatonal. Mantenga su derecha, una señal también de obligación que nos obliga. En esos lugares no puede pasar a la otra pista. Vehículo pesado, mantenga su derecha. Esa generalmente la encontramos cuando hay vías especiales para los vehículos pesados o vías lentas para ellos. Dirección obligada, señal bastante igual. Y preferencia en sentido contrario, y tiene una señal un poquito rara,
que algunos la suelen confundir con esta señal, por ejemplo, que está acá, se suele confundir, pero no tiene nada que ver una con la otra. Si nos damos cuenta, una tiene una flechita un poco más gruesa y la otra es más angosta. Se puede encontrar en algún cruce, por ejemplo, ¿ya? Donde por seguridad sea más preferible que tenga la preferencia del otro sentido, que viene en contra, o sea, en este caso quien tiene la flecha más gordita, ese es el que pasa y el otro tiene que esperar. Preferencia al sentido contrario. Pasamos a la página 170. Seguimos con señales reglamentarias. Seguimos repasando. Tránsito de peatones. Ya ahí les muestra e indica por dónde deben ir los peatones. Ese es el lugar para que vayan los peatones. Después tenemos acá una serie de señales con fondo azul, pero también son reglamentarias, ¿ya? Las conocidas como paso obligado. Paso obligado a la derecha, paso obligado a la izquierda, paso obligado en vértice y mini rotonda. Bueno, estas señales, aparte de ser reglamentarias y aparte de obligar, también orientan. Podemos decir que cumplen una doble función, porque sirven para que el conductor no se confunda y quizás pueda tender a irse en contra del tránsito. ¿Podría pasar? Sí, por supuesto. Ya en algún lugar, ¿cierto? Hay un bandejón, donde hay una división de la vía, el conductor se puede confundir y entrar hacia una vía que no le corresponde, que no le conviene, o peligrar de entrar en contra del tránsito. Entonces esta señal lo orienta y también lo obliga. Generalmente estas se ponen más abajo, no están a la misma altura que las otras, ¿ya? Entonces cuando usted ve cuál es la vía a la que le están obligando a entrar, o si es más de una vía, sería paso obligado en vértice. Igual la que nos indica o nos recuerda la circulación de la rotonda. Esa señal no sería tan necesaria en el sentido que por regla general en todas las rotondas la circulación va en ese sentido. Usted jamás en una rotonda va a entrar girándose a la izquierda, siempre debe entrar hacia la derecha, ¿cierto? Obviamente primero ver el tráfico para ver si puede ingresar y el sentido de circulación es ese, como indica la flechita. Seguimos que tenemos una reglamentaria que nos avisa de control de aduana, ¿ya? Está avisando y también obliga que ese es un control sí o sí por el cual usted tiene que pasar. Lo mismo la otra es una norma que sí o sí tiene que cumplir, el uso obligatorio de cadenas. Eso generalmente pasa en las rutas cordilleranas, acá cerca de la precordillera o de nuestra hermosa cordillera de los Andes, pasos internacionales, ¿cierto? Que tenemos, ¿ya? O zonas donde justamente hay mucha nieve en el invierno, parques nacionales, etc. Otra señal que nos obliga a encender luces, ¿cierto? Sí o sí hay que encenderlas ahí. Obligación de encender luces. Ya que tenemos una de solo motocicletas, y acá se debe tratar de una vía especial para motocicletas. También una señal reglamentaria, esta es de autorización. Estas otras autorizan, ¿cierto?, a ciertos vehículos a ocupar ese tipo de vía. Informa, pero también autoriza, también es reglamentaria. Todas siguen siendo reglamentarias, ¿ya? Tenemos una de vía segregada a buses, también conocido como vía exclusiva, ¿ya? Generalmente esto pasa cuando dejan una o más de una pista de circulación habilitada solo para el transporte público, solo para los buses. Se conoce como vía segregada. Se supone que en esa vía no deben circular las otras categorías de vehículos, salvo que necesiten hacer algún viraje. Los buses, bueno, lo mismo, vía segregada a buses, lo volvemos a encontrar acá, pero cambia, ¿cierto?, la oposición. Una es a la derecha y la otra a la izquierda. Solo transporte público, ahí tenemos una vía exclusiva, esa va a ser exclusiva, ¿ya? Generalmente en el pavimento se separan con líneas amarillas, esa es la demarcación. Acá tenemos SOCA segregada a motorizados y biciclos, ¿ya? Aquí hay una diferencia generalmente cuando es una ciclovía, ¿okay? Superficie segregada, lo mismo, esta es para peatones y biciclos, ¿ya? Después tenemos otra de autorización que nos permite virar derecha con luz roja. Generalmente la leyenda que tiene esa señal dice permitido virar con luz roja y precaución, ¿okay? Esa señal nos autoriza, pero ojo, no nos obliga. Acá hay que hacer bien la diferencia, porque alguno puede creer que está obligado a virar con luz roja. No, no es así. Usted como conductor primero observa, analiza, ¿cierto?, la situación y determina si puede virar con luz roja o no, porque va a quedar bajo su responsabilidad, ¿de acuerdo? La señal lo autoriza a virar con luz roja si se dan las condiciones, pero es usted el encargado de tomar la precaución. Usted va a observar bien, no venga ningún vehículo para después hacer la maniobra, a ver si que puede virar con luz roja. En un caso que no se pudiera,
por mucha señal que usted tenga que la autorice, no va a poder y va a tener que esperar a luz verde. No importa si atrás lo apuran o lo tocan a la bocina, que es lo que suele pasar, suele ocurrir. Usted es el que toma la decisión porque usted es el responsable de hacer la maniobra. Si llega a pasar algo, usted va a ser perjudicado. Entonces, siempre tomar bien las precauciones antes de acatar la utilización de la sociedad. Lo autoriza, repito, pero no lo obliga. Misma situación con la que sigue, lo único que acá es a la izquierda. Es la misma situación. Está un poco más rara verla así. Generalmente cuando miramos a la izquierda tenemos tránsito en contra. Generalmente, no siempre. ¿Ya? Entonces, igual esa se puede, o sea, no, la puede encontrar no tan seguido. ¿Ya? Pero es lo mismo que acabo de hablar con la anterior. Estacionamiento reservado. Aquí tenemos una que autoriza estacionar, pero a cierto tipo de vehículos, ¿cierto? Está especificado. Por ejemplo, en este caso dice reservado con hacer y hasta 3 vehículos caben en ese lugar, ¿ya? Ahora, habíamos hablado anteriormente que ese tipo de estacionamiento igual se podría ocupar. En caso de estar desocupado, lo puede ocupar cualquier otro vehículo, sí. Puede ocuparlo cualquier otro vehículo, estacionamiento reservado, siempre y cuando, como conductor. Supongamos que va con su motocicleta, llegó a ese lugar, estacionamiento reservado, pero no hay ningún vehículo. Ah, genial, no hay ningún vehículo aquí, necesito estacionarlo o tenerlo en algún momento. Ocupo ese estacionamiento. Siempre y cuando usted permanezca ahí, en el lugar. Quizá usted, tratando de usar una motocicleta, puede bajarse, pero espere en el lugar. De manera que si de pronto llegan los señores de la cárcel, que es a ellos que le corresponde ese estacionamiento, ellos gozan de ese espacio, de ese lugar, a ellos usted tiene que retirar su motocicleta. Bajo esa circunstancia, entonces usted podría ocupar un estacionamiento reservado. ¿De acuerdo? Sobre eso, pasamos a las luces, a las señaléticas de advertencia de peligro. Pasamos si alcanzamos a verlas. Por lo menos vamos a comenzarlas. Son muchas, sí, son demasiadas. Entonces vamos a partir con la explicación de estas señales. Esto sería la página 171. Vamos a la página 171. Ya llevamos algo. ¿Ya? Dice, señales de advertencia de peligro, su propósito es advertir a los usuarios la existencia y naturaleza de riesgos y o situaciones imprevistas presentes en la vía o en sus adyacentes, ya sea de forma permanente, temporal, suelen denominarse también señales preventivas. ¿Ya? Claro, esta señal nombra tanto señales de advertencia de peligro como señales preventivas. Recordar que en los dispositivos de tránsito el color de la prevención es el amarillo. ¿Okay? El amarillo entonces representa el concepto de la prevención. Estas señales, a diferencia de las anteriores que acabamos de hablar, ya no le están a usted imponiendo ninguna regla, ninguna norma a seguir. Simplemente a usted lo están previniendo de una situación de riesgo que es más adelante. Son muy importantes por lo mismo, son muy importantes para la seguridad. Son de gran ayuda al conductor para que pueda anticipar las situaciones de riesgo. Que nos coloquen estas señales en la vía es muy valioso en realidad porque podríamos decir que es como un verdadero mapa de la vía que usted va encontrando de qué es lo que viene más adelante. Entonces usted le ayuda a planificar su conducción con seguridad. Principalmente si usted no conoce una ruta. Supongamos que usted va a ir a pasear por primera vez a ver al Cajón del Maipo, por darle una idea. ¿Ya? Va a ir por primera vez al Cajón del Maipo, hacer un viaje de paseo, sin conocer la ruta. Entonces es muy importante que usted primero que nada modere la velocidad, pero sin obstruir, y vaya muy atento a las situaciones del camino anticipando y principalmente a las señales que vamos encontrando. Y este tipo de señales, las preventivas, le van a ir ayudando mucho, indicándole qué es lo que viene más adelante, con lo cual usted va a ir atento, modificando su velocidad, ¿cierto? Tomando las precauciones en cada caso, ¿ya? Vamos entonces una por una hasta donde lleguemos, ¿cierto? Para ir cerrando la sesión del día de hoy. Ya está quedando un minuto, en realidad ya estamos ya, ¿ok? En el tiempo, pero vamos a leer la primera línea, que, o por lo menos hasta las curvas vamos a llegar. Nos habla de curvas ahí, ¿cierto? Si nos damos cuenta acá, no es que todas sean solamente curvas, sino que cada curva tiene una descripción diferente. Importante saber leerla, porque no es lo mismo que yo vaya conduciendo, me encuentre con esta primera señal, a que me encuentre con esta. O sea, en la primera, acá estoy viendo que es solamente una curva a la derecha, no habría tanto problema, pero si ya me encuentro con esta otra, la información es que hay una curva y después una contracurva, ¿cierto? Primero va a la derecha, después a la izquierda y después a la derecha. Bastante complejo. Entonces, la primera curva a la derecha
la siguiente curva a la izquierda, la siguiente curva cerrada a la derecha, esto ya me habla de un quiebre mucho más pronunciado, curva cerrada a la derecha, la que sirve curva cerrada a la izquierda, son casi giros a 90 grados. Hay una gran diferencia entre estas y las primeras, simplemente las que están como curvas, porque usted va a tener que disminuir mucho la velocidad en el giro cerrado que usted se va a encontrar. Lo mismo para zona de curvas a la derecha o zona de curvas a la izquierda, ¿cierto? Porque usted sale una curva y ya viene la otra. Recuerden que con las motocicletas usted debe de tomar cierta inclinación, como habíamos visto en capítulos anteriores, para poder trazar de mejor manera la curva, ¿ya? Entonces, aquí, viendo la primera línea señalética del tipo de señales preventivas, dejamos nuestro capítulo, ¿ya? De este momento, hasta aquí con nuestro audiolibro del nuevo conductor, versión motocicleta. Sigamos, que nos queda poquito, ánimo, nos queda muy poco de nuestro audiolibro para que usted, ¿cierto?, siga incrementando su conocimiento y su preparación para los exámenes y obtenga así su licencia clase C. Ha sido Mauricio para el audiolibro del nuevo conductor, versión motocicletas en práctica 3. ¿Esté muy bien? En el próximo capítulo continuamos viendo este grupo de señales y todas las que vienen. Gracias, hasta pronto.